Muy bien, señores. Vamos con la última parte del programa con un tema también picante y seguramente que generará debate. Y es que ya hay quienes están gastando un dineral en lo que va de la campaña. ¿Ah? Un dineral. Y hay quienes tienen presupuestos de 30, 40, 50, 60 millones de dólares para esta campaña presidencial. Vamos a ver cómo hemos titulado este bloque y vamos con el análisis del panel. Campañas millonarias, pues campañas millonarias. Y ya había esbozado un primer concepto, el doctor Pedro Gamio, así que vamos con usted. ¿Qué piensa de estas campañas millonarias que ya se están viendo? Bueno, a mí me parece fundamental que las cosas sean claras y transparentes. Entonces, no hacemos bien al país si hay millones de soles invertidos en campañas y no se sabe de dónde viene el dinero. Yo no creo que nosotros no tengamos instituciones capaces de fiscalizar. Sí las tenemos. Lo que falta es decisión política para hacer que las elecciones sean verdaderamente transparentes y limpias. Dicho de otra forma, si a la OMPE se le empodera, al Jurado Nacional de Elecciones, y Inteligencia Financiera y la SUNAT apoyan un proceso limpio y monitorean de dónde sale el dinero de las campañas, y se hace una regulación, porque acá hay dos criterios. La regulación pública que recién se ha autorizado y que está muy limitada, y lo que está marcando la dinámica de esta campaña, que son fondos privados. Pero fondos privados que uno no sabe de dónde viene el dinero. No tienes clara de dónde viene la millonada, ¿no? Entonces no hay en tiempo real un sistema de monitoreo que permita garantizarle al ciudadano que el juego es limpio. Entonces, si no hay juego limpio, el resultado puede ser no el que todos los peruanos esperan. Bien. Yo una vez más voy a jugar acá al abogado del diablo, ¿ya? Yo recuerdo un donante enorme en la campaña anterior. Se llamaba Reflexión Democrática. Reflexión Democrática es una ONG que en ese momento la dirigía Pepe Eliche, que es un demócrata de estos que verdaderamente sueñan con la democracia. Y lo que hizo fue hacer un esquema, recogió dinero privado y organizó una escuela para, no sé, no me acuerdo cuántos eran, 50, 60 candidatos, o de repente 30, o de repente menos, no recuerdo cuántos eran. El dinero que tanto se dudó de la minería. Que terminaron vendiéndolo como el dinero de la minería. Esto era dinero recogido por todo el sector privado para un Perú mejor. O sea, esa era la idea de Pepe. Y dentro de la gente que se escogió, habían antimineros, había gente de izquierda, había gente de derecha. Estaban todos los partidos, menos el Partido Nacionalista. Y el Partido Nacionalista no fue porque no quiso ir. ¿Y qué hizo el Partido Nacionalista? Una vez que la gente fue a la escuela esta, gran parte del dinero se gastó en contratar a gente para que les hablara a los candidatos y les dijera qué cosas debían prometer y qué cosas no, qué cosas podían hacer y qué cosas no, cómo funcionaba el Congreso y todas estas cosas que los candidatos a veces no saben, para tratar de generar mejores candidatos también. La gente fue electa por decanos de las universidades, ni siquiera fue por la misma institución. Una vez que salieron a correr sus campañas, salió el Partido Nacionalista y dijo, ese es dinero de las mineras y todos estos son mineros y todo esto es una porquería que pagada por las mineras. Ese es el problema en el Perú. Nadie dice de dónde viene su plata realmente y quién la pone. Pero ¿no te parece grave que la agenda de donaciones de la campaña del quien ganó ahora recién se esté fiscalizando la campaña del 2006? Sí, pero yo no, eso es una cosa impresionante. Yo no me quiero sentar acá a decir eso está mal o eso está bien. Lo que quiero es contar un hecho. Empezó la campaña y el Partido Nacionalista le tiró todo el barro del mundo a esta gente. Fueron los mayores aportantes a campañas. Pero son cifras irrisorias frente a lo que hay en esa agenda. Sí, por supuesto. Pero eso es lo que pasó. La ciudadanía, en lugar de razonar y darse cuenta de lo que estaba pasando y darse cuenta que habían 20 o 30 candidatos de diferentes sitios, escogidos
O sea, en lugar de mirar los hechos, se tiró a dejarse llevar por sus sentimientos. Y sus sentimientos es que no les gusta la política y no les gustan los políticos. Y por lo tanto, si el Partido Nacionalista dice que eso está mal. Así funciona el Perú. Entonces, después de eso, ¿tú crees que alguien... Hay mucha gente que pone dinero. Hay muchísima gente que pone dinero. Yo he donado en campañas anteriores. Y hay varios que ponen dinero a diferentes candidatos, además. Yo he donado, sí, efectivamente. Yo he donado a candidatos en los que creía, ¿ok? Obviamente cantidades mínimas. Pero ¿tú crees que las grandes empresas o la gente que pone cantidades que son importantes van a ponerlo sabiendo que se arriesgan apenas aparezca su nombre a ser destrozados? O sea, tiene que haber un cambio de actitud, es cierto, de la clase política, pero también tiene que haber un cambio de actitud de la ciudadanía. Bueno, por los dos lados entonces, cambio de actitud por los dos lados. Antes de Marcos Ibaceta, permítanme ir con unas llamadas rápidamente y venimos con la opinión de Marcos Ibaceta. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Adelante, caballero, lo escuchamos. Adelante, por favor. Mucho gusto, señor Rocha. Lo felicito por su panel tan interesante, estos temas de la campaña millonaria. Yo creo que hay algo que es importante. ¿Queremos o no queremos fiscalizar las campañas millonarias? Yo considero que fiscalizar una campaña es sumamente fácil, obligando a todos los partidos políticos a abrir una cuenta en el Banco de la Nación. Cada aportante de campaña se registra con una ficha que va a copiar la SUNAT y con eso hemos liquidado todo el tema. Y no hay un monto que ningún partido político pueda sacar, sino con un cheque del Banco de la Nación de esa cuenta que ellos abrirían. Ok, muchas gracias por ese aporte, bancarizar los aportes. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante, escuchamos. Bueno, yo antes que nada quisiera decir que efectivamente esto de las campañas oscuras, millonarias oscuras, que no se sabe el origen, ¿no? La persona que financia esto. Pero sí puede haber una persona que financie y que diga abiertamente que es él, ¿no? Eso sí puede ser. Pero yo lo que quisiera decir, señor, un poco volviendo a lo de antes, escuché a un señor que decía que los 5 candidatos, ¿no?, que están figurando en las encuestas tienen algo muy oscuro en su pasado. Y yo creo que esto es injusto. Es injusto porque sabemos que algunos son víctimas de una guerra sucia espantosa. Okay. Yo creo que ese es Alejandro Toledo. Porque Alejandro Toledo no tiene nada oscuro en su pasado. Muy bien. Gracias por su llamada, que el público valore eso. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, señor, adelante. ¿Qué tal? Sí, quería opinar sobre los aportes, ¿no?, a las campañas. Un aporte importante que están haciendo últimamente es el de Fabre. Y quería ver espero que se investigue también, ¿no?, de dónde Acuña saca dinero para poder pagarle a ese asesor, ¿no?, que campaña a campaña está interviniendo en nuestro país, ¿no? Ok, interesante saber de dónde cobra Fabre. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. Sí, señor. Habla Rubén de Comas. Bienvenido, Rubén, lo escuchamos. Bueno, quería opinar sobre, por ejemplo, acá en la parte del cerro, lamentablemente el cable Movistar no funciona canal 11. Entonces Caramba. Es una pena, ¿no?, que la parte alta prácticamente de la extrema pobreza, que no se entere nada de eso que está pasando en el Perú. ¿Y usted cómo nos está viendo? Que yo, sí, yo sí lo estoy viendo. Pero ¿con qué nos está viendo usted? ¿Con cable, sin cable? ¿Cómo está? No, sí, con cable, pero allá en el cerro prácticamente dice 102, empieza el canal 2. Y ahí ya 103 el canal 3 y 104 el canal 4. Pero cuando llega al 110, ya está el 10. Se acabó. Cuando llega al 111 no hay el canal 11. Muy bien, qué buen dato. Muchas gracias por avisarnos. Gracias por esa información, muy amable. Hay que estar atento, nos están saboteando ahí en esa zona. Don Marcos. El tema del financiamiento yo creo que es fundamental para la reforma política y para recuperar la confianza en la democracia y reconstruir la política peruana para que sea signo de docencia y de decencia. Sí, pues, yo creo que acá se juega muchísimo. La gente compara mucho y hace casi un símil entre los políticos en campaña y los choros, ¿no? Es casi lo mismo. Pero el señor hablaba, por ejemplo, de bancarización, ¿ya?
Eso suena súper bien para las campañas grandes. ¿Y las campañas chicas? ¿Cómo haces con el candidato que lo que recibe de donación es tela? Un amigo que le dona... Todo lo puedes registrar. Claro, pero no puedes bancarizar pues la tela. Pero no sí puedes registrarla, sí, registrarla por eso- como registras no un libro puedes, contable. Por eso, pero un aporte en especie, ¿no? todas estas ideas que parecen importantes son importantes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es registrar todo. Todo. O sea, todo tiene que ser registrado. Pero tenemos que hacer que la gente empiece a confiar. Eso es un proceso, me imagino yo, muy largo, Marco. A ver, todo está bonito, pero si no tenemos un sistema de control eficaz, preventivo, ¿ah? Preventivo. Porque hay indicadores donde te señalan que lo que es razonable, porque hay que gastar en una campaña, lo que es razonable se ha desbordado y se convierte en derroche. Cuando se convierte en derroche, entonces el test de proporcionalidad que te dice que es imposible que este grupo para esta campaña tenga tal cantidad de dinero. O sea, a partir de ahí ya debe haber una anotación para que se inicie una investigación. No se hace. Como dijo Pedro, recién se está investigando la campaña anterior. En 2006. Eso es una vergüenza, pues. ¿Y por qué digo que es una vergüenza? Porque ya no voy a hablar de que quién pone, quién no pone, sino que no sabemos qué es legal y qué es ilegal. Y los grupos políticos en campaña se han convertido en un gigantesco lavadero de activos. ¿No? Aquí hemos hablado de que si ya éramos narcoestado, porque la mayor cantidad de plata no viene de lo legal, ¿eh? Viene de lo ilegal. Minería, tala, narco. Exactamente, narcotráfico, el lavado de activos en general. Y ahora resulta que también lo que conversamos hace mucho tiempo, de la infiltración del crimen organizado en el aparato estatal, ahora ha sido objeto de estudios, se han presentado, la percepción ciudadana, y es una ONG creo que presentó esto, para el 80%, todo el aparato estatal está infiltrado por el crimen organizado. Por lo tanto, si tenemos criminales en la calle, es porque hay una alianza estratégica con los que están adentro. Las mafias organizadas están adentro. Entonces, no es una cosa simple de la que estamos hablando. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Quién llega? Porque el que financia, ese va a querer tener el poder, pero oculto. Y ya hemos visto lo que ha pasado con este último gobierno, que no es solamente este último gobierno. Históricamente ha sido así. Sí, y los cálculos de las cifras son impresionantes, ¿no? 40, 50 millones de dólares con una facilidad para los gastos. Y ya desde ahorita se viene viendo un poco los derroches de dinero hasta el tema publicitario, que es caro además. Hay formas bajo el sistema que tenemos, porque no hablemos de cambios del sistema, porque ya es tarde para cambiar el sistema, por lo menos pensando en esta elección ya es tarde. Bajo lo que tenemos ahorita, doctor Gamio, ¿hay formas de poder controlar esto o tenemos que, caballeros, nomás comérnosla? No, yo creo que en este momento, si hay decisión y coraje, se puede tener una unidad piloto que en tiempo real, por lo que ya va de la campaña, diga, por ejemplo, qué campañas son exageradamente millonarias en este momento y que desbordan y rompen totalmente el equilibrio de un desarrollo democrático, previsible y razonable. En pocas palabras, al día de hoy podemos ver a lo largo y ancho del país, en medios de comunicación y en propaganda visual, estos paneles que son los más caros que hay, ¿de dónde sale? ¿De dónde pecate mía si no es de la sacristía, como se dice? En pocas palabras, hay que demostrar, acreditando de dónde vienen esos recursos. Ese monitoreo, si se quiere hacer, se puede hacer ya, para orientar a la opinión pública de que todo este gran manifestación de recursos económicos corresponde a fuentes legales, legítimas. ¿Qué paneles has visto? Yo no, pues la verdad es que yo no he visto. Es que tienes que viajar por el Perú. No, yo te pongo... Yo te pongo un para ser sincero, yo solamente he visto los de Rayardo. No, Perdona, Cuña tiene por todos lados. Perdóname. De la universidad. No, como candidato presidencial también. ¿Ah, sí? Pero no he visto te ni uno. pongo un ejemplo claro
que me ha llevado a conversar con algunos candidatos al Colegio de Abogados de Lima. Lo que más me ha sorprendido es ver a los postulantes del Colegio de Abogados de Lima con paneles que cuestan $2,000 el mes o 15 días. ¿Qué hay en el Colegio de Abogados para que gasten tamaña cantidad de plata y de dónde sale esa plata? Cuando se trata de un ente gremial, una entidad gremial para defensa de los intereses de los abogados, pero ¿has visto la campaña? Han pasado por la Vía Expresa, han pasado por Javier Prado, los paneles eso que usan los políticos para el decanato del Colegio de Abogados, ¿eso es razonable? Sí, hay cosas que dudar. Permítanme ir con unas llamaditas, Guido, y venimos. Permítanme unas llamadas rápidas, por favor, del público. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante, por favor. Sí, mira, bueno, hacer la campaña millonaria, definitivamente habría que de una u otra forma eso debería ser fiscalizado, ¿no? Para que no sucedan estas cosas. Del 2006, imagínate lo que viene haciendo el actual gobierno, que recién estamos en 2015 y se pueda ver esto, lo que sucedieron hace tantos años, y se quejan de muchas cosas. Creo que no están siendo muy justos, ¿no? Exacto. Sí, tiene usted razón. Gracias por su comunicación. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Adelante, señor. Habla segundo. Mire, yo creo que todo esto es financiado por los grupos de poder. Yo le pongo un ejemplo práctico, señor, que yo lo viví. Yo era vendedor de aceite sao en una empresa. Y en la época de Toledo, en el Congreso, los lobistas del Congreso, sacaron una ley, ¿usted se acordará? Que le aumenta el 40% a la importación del aceite sao boliviano. ¿Y quién se benefició con eso? El Grupo Romero, con su empresa Alicor. Su aceite subió a 12, 15 soles. Las amas de casa se deben acordar de esa situación. Entonces, todo viene por eso, señor, por los grupos de poder. Gracias por su comunicación telefónica. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, aló, buenas noches. Adelante. Villegas de Ventanilla, Callao. Bienvenido desde Ventanilla, adelante. Sí, queremos, yo creo que es conveniente que los candidatos que están postulando a la presidencia de la República, al menos esos 5 jinetes del apocalipsis, deben presentar su monto de dinero, de dónde proviene su patrimonio al Jurado Nacional de Elecciones, para saber si realmente son fondos que vienen directamente de ellos o vienen de la oscuridad, del narcotráfico. Es importante también señalar que en el Perú hay una candidatura nueva de Ricardo Belmo que está creciendo en todos lados, en el Callao, en Ventanilla, ya se escucha en el Perú, y vamos a apoyar a un nuevo líder. Gracias por su comunicación telefónica, muy amable. Guido, ¿tenías algo que decir? Sí, la verdad es que mira, yo le tengo mucho más miedo a los candidatos que corren con dinero propio que a los que salen a buscar en la comunidad dinero. ¿Existen candidatos que corren con dinero propio? ¿Tú crees que no? Sí, yo creo que o sea, ¿tú crees que Acuña está corriendo con dinero que le ha dado quién? ¿Quién financia el cuarto? Acuña se financia con las universidades que no pagan impuestos, hermanito. Bueno, pero, al final del día, ese es dinero de su universidad que termina siendo de una u otra manera dinero propio. ¿Por qué está gastando dinero que podría estárselo gastando en pagarse un sueldo más alto a él en una campaña política? Alguien que sale a gastar su dinero en esas proporciones es alguien que está pensando en hacer un negocio. Al final del día, aquel que sale a buscar dinero, ya sea en los grupos de poder o en los sindicatos o en donde sea, que son las fuentes de dinero, es gente que de alguna manera tiene una visión común, ya sea con los grupos de poder o con los sindicatos o con sus partidarios o con quien sea. Es gente que tiene una visión y que le está compartiendo y que está haciendo que otros lo apoyen. Esa es, digamos, la manera limpia de ver esto. Pero aquel que gasta su dinero, ¿por qué lo gasta? No, pero Guido, ahí hay una tergiversación, porque con tus dos hipótesis llegas al mismo punto. O sea, que el que no tiene escrúpulos gasta de lo suyo porque quiere hacer negocio con el Estado. Pero el que no tiene escrúpulos también gasta lo ajeno, endeudándose con ellos, porque estos quieren hacer negocios con el Estado. Se la van a cobrar. Lo que nosotros queremos es una transparencia que financien, que sea proporcional
pero que eso no tenga ningún compromiso de negociados cuando lleguen al poder, porque lo que estamos viendo ahora en las investigaciones es lo mismo que ya hemos visto hace 10 años. Lo que pasa es que esa es una visión muy cándida y muy bonita de la realidad que no es real. No, pero O sea, cuidado. pero no Chile, que es un país con menos grado de corrupción en América Latina, por los estudios de distintas instituciones que así lo demuestran, ha tenido problemas de, entre comillas, malos manejos de las supuestas ayudas privadas a las campañas de varias tiendas políticas de distintos colores. O sea, en pocas palabras, yo concuerdo con Moisés Naín de que el financiamiento privado trae cola y hay un serio problema de corrupción detrás. Si no se regula, si no se garantiza y no se sabe quién es quién, termina siendo una fuente terrible de demolición de todas las instituciones, porque ¿a quién se responde? ¿Al votante, al principio, a la ideología o al que me puso el dinero adelante? Las cosas tienen que ser claras. Yo creo que la democracia se debe basar esencialmente en un esfuerzo transparente de todos, y si hay aportantes, esos aportantes deben decir quién es, y debe haber una regulación para que sea alguien que verdaderamente tenía cómo, y que ese dinero fue obtenido legítimamente, legalmente. No, estamos absolutamente de acuerdo en eso. Estamos absolutamente de acuerdo en eso. El tema es que la realidad es que para poder comunicarte con el número de personas con las que te tienes que comunicar, necesitas un dinero que, al final, una campaña política no es el esfuerzo de un candidato. Es un error enorme pensar que un partido político o una campaña política es el esfuerzo de una persona. Esa persona que ve en la cabeza no es más que el representante de una serie de intereses que van desde intereses económicos hasta intereses políticos. Y para ganar una campaña, tú necesitas dinero y necesitas votos. Y ese dinero te sirve para poder salir a la calle a buscar, con comunicación que no es barata, gente para que vote por ti. Pero una cosa es gastar 3 millones y otra cosa es gastar 30 millones. Bueno, pero ¿quién va a decidir? Pero ¿Quién va a decir cuál es? Ahí viene el problema, pues. Como no tenemos institucionalidad en el país, las instituciones no se controlan entre sí. Esto es tierra de nadie, es una anarquía. Entonces, qué fácil es, si yo no quiero aparecer allí, voy a poner un monto de dinero. No, señor. No debe haber donaciones ahí privadas, secretas. Si queremos, no, pero por supuesto que no. Tiene que haber, y sé el que se tiene que gastar. No, por supuesto, es inmoral que las donaciones sean secretas, pero hay razones por las cuales incluso donaciones que no son sucias terminan convirtiéndose en secretas. ¿Por qué? Porque tienes un Estado que no es Estado, pues. Porque tienes un Estado que no es Estado, porque tienes una ciudadanía que no es ciudadanía, porque tienes una falta de civismo espantosa en todo el mundo. Y mira las tareas, mira las tareas que tenemos. Esa es la realidad, y sobre la base de esa realidad tenemos que movernos. No te olvides que en Colombia, que no se olvide que en Colombia Escobar llegó a ser congresista. Sí, claro. Es increíble, ¿no? Así, y en México hay un dinero de narcotráfico impresionante metido en el tema también, y en Bolivia lo hubo también, y en el Perú lo hay. Señores, se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Temas riquísimos, sin ninguna duda. Viene Luis Alfonso Morey, que ya está listo en su set para empezar con Boca a Boca. Inmediatamente después la noticia. Estamos con Luis Alfonso. Bienvenido, Luis Alfonso. Buenas noches. Hola, Pepe. Buenas noches. ¿Qué tenemos para Boca a Boca, maestro? Bien, esta noche va a estar en unos instantes Fernando Olivera para analizar también este tema que tocaron en Habla el Pueblo sobre la alianza del APRA y del PPC. Va a estar Francisco Díez Canseco y el periodista Rolando Díaz en el programa esta noche. Un saludo, por cierto, a tu gran panel esta noche, a Guido Lucioni, a Marcos Ibaceta y a Pedro Gamio. Ya espero tenerlos yo también por acá en Boca a Boca uno de estos días. Muy bien, maestro. Es tu porvenir.